Casi siempre comienzo, para hablar de inteligencia espiritual, comienzo con este tipo de ejercicio que nos ayuda a ver que, bueno, si empiezo a sacar actividades, nombres, situaciones, personas, actividades, rezos, ¿no? Así como hemos hecho en esta dinámica, y pido que se clasifiquen en espiritualidad, fe o religión, es como una marabunta de cosas, porque además como también antes metía a Justin Bieber también, ahora sí que ya no sé dónde meterlo, ¿no? Y eso era un poquito para despistar, pero bueno, todos seguimos un criterio más o menos común, donde sí que hay estas coincidencias, ¿no? Que la espiritualidad tiene algo que ver con, más o menos, con las ideas, con lo interior, con lo profundo, que la religión tiene que ver con lo que hacemos y que la fe son creencias, vale, muy básico. Y efectivamente, por ahí va la cosa. Afinando un poquito más, yo diría que, y este esquema es el que más me ha servido a mí, yo diría que la espiritualidad se mueve en el ámbito de la pregunta, de la duda, de aquello que yo me pregunto sobre lo que pasa en la vida, que se mueve en el ámbito de las preguntas fundamentales que nos hacemos en la vida, en la existencia, de las preguntas filosóficas, de dónde venimos, a dónde vamos, a cuánto está el kilo de pollo, ¿no? Esas preguntas que hay después de la muerte, la pregunta fundamental, esa pregunta existencial que nos hacemos porque sentimos que tiene que haber, y esa palabra también ha salido por ahí, algo más allá, algo trascendente, ¿verdad? Algo que habéis dicho que va más allá de la religión. Claro, si la religión estamos diciendo que tiene que ver con lo que hacemos, con las actividades, algo que va más allá de lo que hacemos. Porque, seamos sinceros, quieras que no, en un momento dado de nuestra vida, sea antes o después, sea de niños, sea adolescentes o sea adultos, la gran mayoría de las personas, puede que te encuentres a alguien que no, pero la gran mayoría de las personas se hace la pregunta fundamental de ¿para qué? ¿Para qué todo? ¿Para qué vivir? Porque está delante, claramente, la muerte. O sea, nuestra vida es finita y lo que hacemos, o le das un sentido, es decir, o tiene una trascendencia, algo más allá de simplemente hacer las cosas, o esto es como muy reducido, porque depende tanto de la suerte, cuando hemos dicho, trabajar en lo que te gusta, eso es suerte, ¿no? Pero cantidad de gente que se pasa la vida trabajando en lo que no le gusta. ¿Para qué? Como no tenga un sentido trabajar en sí mismo, uno dice, yo es que me bajo de este mundo. Si no diéramos sentido a nuestra existencia, bueno, el índice de suicidio sería altísimo, está claro, ¿no? Pero tenemos que buscarle una trascendencia, un sentido. Si no encontramos sentido a la honradez, a la justicia, al amor, a la entrega, a la solidaridad, no habría nada de todo eso. Y así nos va. Porque si le va mejor al corrupto que al honrado, ¿para qué vas a ser honrado? Si eres corrupto, te llevas todo el dinero, lo robas todo, no tienes que devolverlo, pagas unos poquitos años de cárcel y luego sales y tienes todo ahí. Son las cuentas que estamos con las noticias de hoy en día haciendo todos. Nos sale más a cuenta. O para ti la honradez es un valor fundamental, que tú piensas que si eres honrado, claro, empiezas a formular y dices, no sirve de nada. Ser trascendente, ser espiritual es pensar, si soy honrado, yo creo que esto, primero, alguna trascendencia tendrá, no sé cómo decirlo, en el universo, en el cosmos, en la humanidad, en la sociedad, algo tendrá que repercutir, porque si ninguno somos honrados, no podremos convivir. Pero parece que soy el único. Y uno se queda así y dice, si puedo también pillo. Pero si tienes ese valor bien arraigado, dices, no, para mí esto es importante, porque creo que tiene una repercusión en la sociedad, aunque yo no lo vea, y además a mí me construye como persona. El que sea puramente materialista dirá, tú construyete como persona todo lo que tú quieras, pero yo vivo mejor que tú. Y esa es la dialéctica en la que se mueve la espiritualidad continuamente, porque efectivamente es algo un tanto etéreo, porque es trascendental, porque no lo vemos, porque está relacionado con los valores, porque está relacionado con aquellas cosas que pensamos, pero de alguna manera, sea implícita o sea explícitamente, necesitamos darle trascendencia, necesitamos darle sentido a las cosas que hacemos y en definitiva a nuestra vida. Pero la duda la tenemos ahí. Y esa duda, esa búsqueda de sentido, es lo que llamamos espiritualidad. Por eso cuando os ponía esa foto del Papa y el activista, al final es eso,
Los dos piensan que tiene sentido lo que está haciendo más allá de lo que ven, que tiene una trascendencia en manifestarse, en luchar porque no maten a las ballenas o porque la naturaleza esté un poquito más limpia. Entonces, no vas a poder contra toda esa gente que viene, que son países y países contaminando y que no aceptan el protocolo de Kioto o lo que sea. Dices, no tienes nada que hacer, eres tú y esos tres taraos con la banderita multicolor, ¿a dónde vas? Y el otro va entusiasmado. Tiene sentido lo que hago. Eso es una persona espiritual, que tiene una búsqueda, que tiene una duda y que piensa que hay algo más allá. Nos moveríamos en el ámbito de la pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién hay detrás de todo esto? La fe, por su parte, correspondería al ámbito de la respuesta. La fe es aquello que yo respondo a esas preguntas. Por ejemplo, cogiendo la misma pregunta que hemos formulado antes, ¿qué hay después de la muerte? Hay muchas respuestas a esa pregunta. Hay mucha gente que responde, no hay nada. Hay mucha gente que responde, hay un cielo, un paraíso lleno de vírgenes, no sé cuánto les durará la virginidad, pero ahí están, ¿no? Hay resurrección, resucitaremos, seremos nosotros mismos otra vez. Hay gente que responde que, bueno, nos unimos con el absoluto en una especie de luz o algo así. Hay muchas respuestas. Y dependiendo de qué respondas, puedes, si quieres, unirte al grupo que responde cosas parecidas o las mismas que tú, y de alguna manera eso es lo que llamamos, o sería como se aglutinan las grandes confesiones, las grandes religiones, ¿no? O sea, los cristianos creemos en la resurrección. Y entonces, pues si somos cristianos y todos creemos en la resurrección, formamos lo que llamamos la iglesia cristiana, sea católica, protestante o lo que sea, pero más o menos en ese ámbito. Pero los budistas piensan más en un futuro que tiene que ver una unión con el absoluto mucho más espiritual, ¿no? Nosotros creemos en la resurrección incluso del cuerpo, los budistas no. Y los hindúes, pues piensan que habrá reencarnación. ¿Quién acierta? No lo sé, no lo sé. Te sigues moviendo en ese ámbito de la duda, pero según lo que respondas, te unes de alguna manera a un grupo, ¿no? Sería el grupo de creyentes en lo que tú mismo crees. Lo mismo pasa a nivel político. Tú ves el mundo como está y dices, creo que como tenemos que organizarnos, tiene que ver con la socialdemocracia, o tiene que ver con el liberalismo, o tiene que ver con lo que sea, o con el anarquismo, ¿no? Son ideas, creo en el anarquismo, creo en la socialdemocracia, creo, ¿no? Son creencias, son fes, es decir, son respuestas que yo doy a las preguntas que me hace el mundo. Entonces, yo creo una serie de cosas y esa es mi fe. La fe es aquello que yo creo, es decir, la respuesta que yo doy a la pregunta. Y la religión sería, como bastante bien habéis ido insinuando, la religión tendría que ver con la expresión de esa respuesta. Es decir, si yo creo en esta serie de respuestas, de alguna manera se deduce que voy a expresarlo de una manera determinada. ¿Bien? Creo en Jesús de Nazaret, que murió en la cruz y no sé qué, y sufrió por nosotros. Y por eso, pues, hago una serie de prácticas a lo largo del año, por ejemplo la Semana Santa, donde está todo eso contenido y expresado de alguna manera. ¿Podía haber elegido otra expresión? La tradición podía haber ido eligiendo otra forma de expresar la fe, ¿no? Creo en Jesús de Nazaret, que la última vez que cenó con sus amigos, dijo, bueno, pues cuando reunáis en mi nombre, haced esto mismo. Y hemos elegido hacer un ritual que llamamos Eucaristía. Pero pensadlo bien, podíamos haber elegido juntarnos con los judíos a celebrar la Pascua, porque era lo que estaba haciendo Jesús. Y Jesús fue judío, no era cristiano. Y los primeros amigos de Jesús seguían siendo judíos y no se separaron de esa comunidad judía. Podríamos haber elegido otra forma de recordar a Jesús siguiendo esas instrucciones de haced esto que hemos hecho hoy, es decir, reunirnos para celebrar la Pascua judía. Bueno, pero se ha quedado en un ritual que ha ido evolucionando con los tiempos y que es ahora la Eucaristía. Pero eso es religión, expresión, que puede cambiar y que de hecho cambia porque se vincula mucho a lo cultural, a lo sociológico. Es decir, la expresión de la fe, de aquello que creo, puede tomar formas diferentes según la geografía. Y es diferente cómo vivimos la fe en España a cómo se vive en Filipinas.
o cómo se vive en Sudáfrica. Hay formas diferentes de expresar aquello en lo que creemos. ¿Se entiende hasta aquí? Sería la pregunta, la respuesta y la expresión de esa respuesta. Cabe pensar que lo lógico en todo esto es que entonces nuestra formación, nuestra forma de crecer interiormente, nuestra forma de desarrollar la inteligencia espiritual debería seguir obviamente este recorrido, ¿no? Lo primero la pregunta, después la respuesta y según la respuesta que doy la expreso de una manera o de otra. Eso sería lo lógico, ¿no? Sin embargo, pensadlo por un momento. Habitualmente lo hacemos al revés. Lo primero no es la espiritualidad, es la religión. Introducimos a nuestros niños en la religión, no en la espiritualidad, porque los niños todavía no pueden hacerse según qué preguntas. Les metemos a través de la religión en un mundo que de alguna manera no puedes evitarlo porque es cultural, ¿no? O sea, mis mellizos tienen 3 años ahora. Bueno, pues este año hemos sufrido y nos hemos reído con la Navidad, ¿no? Todavía no pillan nada. Pero claro, había que ir a la cabalgata de Reyes. Vamos a la cabalgata de Reyes. Y les hemos intentado explicar que vienen los Reyes Magos, igual que fueron a ver a Jesús, porque como eso se lo han explicado en el colegio, no podíamos saltarnos esa parte. Y entonces, igual que le llevaron regalos, ahora traen regalos a los niños. Entonces vamos a la cabalgata porque hoy vienen los Reyes y me van a traer regalos. Estábamos en Bilbao, vieron la cabalgata, pasó la cabalgata y dijeron: ¿y los regalos dónde están? Claro, les habíamos dicho que venían los Reyes a traer los regalos. No veas ahora para explicarles que no. Que primero pasan en la cabalgata y los acabas de ver. Y ahora te tienes que ir a casa y meter a la cama para no verlos, porque no les puedes ver cuando traigan el regalo. Miraban así y decía: pero yo quiero mi regalo. Han pasado y había una carroza con regalos, ¿por qué no me dan mi regalo? Pero claro, yo digo, si es que no costaba nada esperar al año siguiente, cuando tengan 4 y intentan un poquito más, para empezar con lo de los Reyes Magos. Pero tienes una presión social, y los abuelos, y los primos, y no sé qué. Bueno, a ver, podíamos habernos saltado. Tú no vas a ningún sitio, no hablas de esto, y no hubiera pasado nada. Pero no puedes. ¿Qué pasa con la Semana Santa? Especialmente en sitios como aquí, Andalucía en general y Sevilla en particular. Desde que están en infantil los ponemos ya de costaleros y los vestimos para la Semana Santa, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de celebrar, de nuestra vida. Ayer me llega una circular del Colegio de los Niños con las actividades de pastoral que tenemos con el colegio para este trimestre. Y entonces tenemos la Misa de la Alegría el día 15 de febrero. ¿Y la Misa de la Alegría? Claro, porque el día 16, creo que es, 16-17, es carnaval. Entonces, no vamos a celebrar, no hay una celebración de miércoles de ceniza para iniciar la cuaresma, ¿no? Sino que lo que vamos a celebrar es el carnaval. Y el carnaval lo celebramos en una misa y esa misa van los niños disfrazados. Claro que estoy en Cádiz. Yo vivo en Cádiz. Tú no puedes saltarte los disfraces. Y entonces la pastoral funciona desde el carnaval, que justamente, tradicionalmente el carnaval es lo contrario a la iglesia, ¿no? Es, vamos a vivir carnalmente antes del tiempo de cuaresma. Entonces, se le ha dado la vuelta a todo porque forma parte de la cultura. Y no está ni bien ni mal, ¿eh? No lo estoy criticando como algo que esté ni bien ni mal. Lo que digo es cómo funciona. Funciona como un elemento cultural del cual no te puedes evadir. Y entonces los introducimos a veces sin pensar. O sea, yo sí que lo pienso mucho porque estoy dándole vueltas a estas cosas todo el día. Bueno, todo el día no, pero vamos, sobre todo si tengo que hablar del tema, ¿no? Y porque estoy en la educación de mis niños que tienen esta edad. Cuando tengan 8 años ya no me planteo yo el tema sobre qué pasa con los niños de 3 años, obviamente, ¿no? Pero entonces, ahora sí estoy sensible a esto y digo, bueno, ahí está. Entonces, primero nos introducimos en la religión. No pasa nada. Pero tenemos claro que es un poco raro, ¿no? Lo estamos haciendo al revés, porque es la expresión y no entienden de qué es expresión. Seguido, muy seguidito, les introducimos en la fe, es decir, les damos las respuestas a las preguntas que no han hecho. Les estamos dando las respuestas a preguntas que no han hecho. Ayer tuvimos el despertar religioso, una de las actividades que hacen de pastoral en el colegio con los niños. Me encantó la actividad que se hizo. El sacerdote, el capellán del colegio, un tipo majísimo, la verdad, súper dulce con los niños, lo hace de maravilla. Y la actividad era muy sencilla, llegábamos los padres, se duraba 20 minutitos nada más. Tienen 3 años, ¿eh? O
sea, una cosa muy, muy sencilla. Habían puesto un mural en un panel. La canción que iban a cantar era Qué bonito es todo, qué bonito es, los árboles, las plantas, los pájaros y el mar, una cosa así era, ¿no? Qué bonito es todo, qué bonito es, qué bonito es todo, qué bonito es. Lo bonito que es la naturaleza, ¿vale? Y entonces cantaban la canción y don Diego, uno de los maestros, según iban cantando que si los pájaros no sé qué, iba colocando en el mural, que era un paisaje con árboles, ríos y tal, no sé qué, iba colocando los animalitos y tal, ¿no? Vale, muy bien. Los padres encantados, se nos cae la baba, qué bien dan palmas, qué bien hacen los gestos, ¿no? Hasta ahí muy bien. Entonces pregunta el sacerdote, salga a los niños y les pregunta, bueno, ¿qué es esto? Un búho, y esto, un pájaro, y aquello, un zorro, un conejo, no sé qué, tal. Lo típico, los niños se confunden, todos nos reímos, lo estamos pasando bomba. Vale, y entonces ahora viene de repente la pregunta. ¿Y todo esto junto cómo se llama? La naturaleza. Bien. ¿Y quién ha creado la naturaleza? 3 años. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Os la imagináis? Don Diego. Lo habían visto, o sea, era muy fácil. Era muy fácil. ¿Quién ha creado la naturaleza? Don Diego, porque había ido poniendo todo aquello. Estaba claro. Y no hay más. Es que eso es lo que le tienes que pedir al niño. Sin embargo, ahí de repente se fuerza un poquito la cosa. Bueno, vale, don Diego ha hecho esta, pero en la naturaleza que hay fuera, los pájaros, no sé qué, don Diego, si ha hecho la de aquí, ha tenido que hacer la de fuera. Y se nos olvida que los niños piensan con una lógica diferente a la nuestra. Sin embargo, había que introducir la respuesta, porque eso es fe. Y entonces, no, pero esto... Y entonces un niño muy avispado, muy avispado, intuyó, viendo que el tipo iba vestido de cura, y que antes había preguntado quiénes eran estos, y eran María, Jesús y José, dijo, yo lo sé, Jesús. Y el cura se quedó así mirando y dice, sí, pero... Digo, te han pillado. Porque a ver cómo dices tú que sí, pero no, porque no es Jesús, que es el Hijo, sino que es Dios, que es el Padre, que es el Creador, porque el Hijo no es el Creador, pero claro, es que Dios son 3 y 1, venga, métele toda la doctrina de la Trinidad al niño, porque te lo está dejando a huevo para que se la metas. Bueno, sí, pero no, o sea, Dios es el Creador, venga, repetimos todos, Dios es el Creador, y los niños repiten, Dios es el Creador, y dices, vale, ya se han quedado con la copla, ¿y eso para qué sirve? Le han dado una respuesta a una pregunta que no tiene. Los niños no se preguntan, con 3 años, ¿quién ha creado la naturaleza? No lo necesitan. Igual se lo preguntan con 4, o igual con 5. Igual hay algún niño con 3 que se lo pregunta. Pero ¿tenemos necesidad de dar las respuestas antes de tiempo? No es necesario, no es el camino. No pasa nada porque se las des, ¿eh? O sea, no llevo yo ahora a mis hijos al psicólogo por el trauma que les ha provocado saber que Dios es el creador. ¿Me entendéis, no? O sea, todos hemos crecido aprendiendo de esta manera y no estamos ni traumatizados, ni somos medio locos, ni, bueno, igual algún fanático medio chalao puede que haya entre nosotros, ¿no? Pero no es lo normal. O sea, puedes llegar a ser una persona crítica, madura, espiritual y creyente como Dios manda, ¿vale? Pero lo que estoy diciendo es, estoy hablando en un colegio, estoy diciendo de cómo educar en la fe. Podemos hacerlo mejor. Y entonces, la fe es la respuesta a la pregunta. Si no te han preguntado nada, no hace falta que respondas todavía, creo yo. Y finalmente, o sea, introducimos por la religión, les damos las respuestas a las preguntas, le estamos dando la fe, y la espiritualidad apenas se toca. No ayudamos a los niños, de hecho el sistema educativo está así concebido, ¿no? Y voy ya más a la parte pedagógica. Nuestro sistema educativo está concebido como un sistema de respuestas, sin preguntas. No ayudamos a la gente a ser creativa. Todo este modelo que se está trabajando ahora de innovación educativa, de inteligencias múltiples, de aprendizaje cooperativo, todo esto lo que intenta es estimular la creatividad y hacer que los niños piensen más por sí mismos y que no necesariamente existe una respuesta correcta para todas las preguntas. Puede que haya muchas respuestas y puede que a veces no haya respuesta. Y no pasa nada. No hay una sola manera, no hay un solo método de hacer las sumas o las restas. Puede haber muchos,
No tiene que ser siempre como me han enseñado, puedo aprenderlo de otra manera. Sin embargo, hemos aprendido esta es la respuesta correcta. Y nuestra forma de evaluar está a través de exámenes donde se hace una pregunta y hay una respuesta correcta, que es que me respondas aquello que yo te pregunto. Es decir, aquello que yo quiero que me respondas, en realidad, tal y como yo lo he dado en clase. ¿Vale? Se trabaja poquito la espiritualidad. ¿Qué pasa? ¿Qué resultado tenemos con esto? Que cuando llegan los 11, 12 años, la pubertad, y sobre todo la adolescencia, con ese combate entre las neuronas y las hormonas, ¿no? Hay un cortocircuito cerebral bastante fuerte, porque un niño dice de repente, o sea, a mí me han explicado todo esto y no sé exactamente dónde lo tenía metido, porque ¿dónde mete un niño de 5, de 6 o de 8 años que Dios es uno y trino? Que María era virgen, que Jesús nació sin que colaborase ningún varón, que la Iglesia es una santa católica y apostólica. ¿Dónde mete todo eso? Que Dios lo puede hacer todo, que está en todas partes, que nos ve, pero nosotros no le vemos, que conoce nuestros pensamientos. ¿Dónde mete todo eso? Probablemente en el mismo cajón que mete las películas de Disney, donde los animales hablan, los superhéroes resuelven los problemas, ¿vale? En el cajón de la fantasía. ¿Qué pasa? Que cuando toma conciencia de sí mismo, cuando empieza a cobrar identidad a los 11, 12 años y se experimenta como un ser independiente y empieza a tomar distancia del ámbito familiar, diciendo, no, yo no soy tu hijo, yo soy yo, ¿vale? Cuando empieza todo eso y empieza a descubrir el mundo por sí mismo, de repente dice, todo esto no cuadra, o sea, ¿dónde meto todo esto? Y es porque no se había hecho las preguntas. Entonces, lo que tiene es un montón de respuestas que no sabe qué hacer con ellas. ¿Qué hace? Las tira, sencillamente las tira. Y como no hay nadie que las recoja, es decir, suele ser una etapa en la que les tenemos abandonados a nivel catequético porque ya han terminado la parte de la comunión y todavía no les hemos enganchado para la confirmación. Y están ahí, que no los agarra nadie, ahí es donde se nos pierde la mayoría de los chavales. Entonces, ¿cómo haríamos para que tuviera más sentido justamente una educación de esta manera? La pregunta fundamental para mí es, ¿qué habría que hacer? ¿Estimular la espiritualidad o fomentar la espiritualidad? ¿Educar en la fe o enseñar religión? Podríamos pensar, según lo que he dicho, que lo lógico sería que si fomentas la espiritualidad, el resto vendrá por añadidura. Si tú generas que la persona sea crítica, que se haga preguntas, que sea inquieta, que tenga una búsqueda, irá encontrando respuesta y a la medida que encuentre esa respuesta se irá encontrando también una forma de expresarla o se adherirá a otras formas que ya hay, uniéndose a según qué grupos, ¿no? Y es cierto. No obstante, creo que es importante en el ámbito educativo trabajar esos tres pilares. Creo que hay que estimular y fomentar la espiritualidad, que la gente, que los chavales, las chavalas, se hagan preguntas, que tengan dudas, que busquen, ¿vale? Creo que eso es fundamental, porque solamente así tendremos personas creativas que no estarán repitiendo lo mismo que la generación anterior, sino que nos traerán un mundo mejor, un mundo más creativo, un mundo más ilusionador, un mundo donde hagamos las cosas de otra manera porque han aprendido de las generaciones anteriores, de lo bueno y de lo malo. Han aprendido de lo que ya se ha hecho bien y han aprendido de los errores. Creo que hay que fomentar la espiritualidad. Creo, no obstante, que es fundamental también que eduquemos en la fe. Pero tal y como decía Pablo VI, la fe no es algo que se impone, sino que se propone. No tengo que enseñarles, esto es así, tienes que creer que Dios es tu Padre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesús es Dios y hombre a la vez. Es como muy complicado todo esto, ¿no? Sino que quizá tiene más que ver con un testimonio, que es a las preguntas que tenga sobre la vida, sobre el sentido, sobre la existencia, que nos hace a nosotros, educadores, nuestro testimonio de vida, nuestra forma de vivir. Cuando te preguntan, ¿tú por qué eres honrado? ¿Tú por qué estás alegre? ¿Tú por qué eres solidario? ¿Por qué te entregas por los demás? ¿Tú por qué echas tantas horas después del colegio en la ONG de no sé dónde? ¿Tú por qué vas al comedor de cual y de tal? ¿Tú por qué? Que haya un testimonio que interpele a los alumnos, a las alumnas y que digan, y es entonces ahí donde nuestra respuesta es, mira, yo lo que creo es esto. Creo que tiene sentido la justicia por esto. Creo que tiene sentido la honradez por esto. Creo que tiene sentido la valentía y el riesgo por esto. Porque para mí mi modelo es Jesús de Nazaret.
Y entonces en Jesús de Nazaret veo todos esos valores, yo leo su vida, veo lo que él ha hecho y quisiera imitarle. Es mi respuesta. Puede que tú encuentres a otro. Igual es la vida de Gandhi y te estimula más que la vida de Jesús. ¿Será tu camino? No dejes de leer ese capítulo donde Gandhi dice que si se pierden todos mis escritos, id a Mateo 5 en el Evangelio, que de ahí lo he sacado todo. Pero bueno, pero no imponemos la fe, sino que la proponemos desde un testimonio que llame la atención. Y la religión, obviamente, tenemos que enseñar religión. A todos aquellos detractores de la clase de religión, a todos aquellos que hablan de que los colegios no tienen que ser religiosos, ni que se tiene que dar religión, que hay que quitarles horas, no sé qué tal, porque eso es adoctrinamiento y eso es... Bueno, es no entender esta separación entre una cosa y otra. La religión hay que enseñarla, por lo que hemos dicho antes, porque forma parte de nuestra cultura. Tú no puedes llevar a un niño de 5 años por la calle que te pregunta, ¿esto qué es? Una iglesia. Y que, no, esto no, ya te lo enseñaré cuando seas mayor, o ya lo descubrirás tú solo. Porque si estás en Sevilla, cuando camine 50 metros tiene otra iglesia, y luego otra y otra y otra. Y como se quede mucho tiempo en la calle, va a venir algún paso, porque no hace falta esperar a la Semana Santa. Siempre hay algún traslado o algún entrenamiento, ¿no? Es que te vas a encontrar con la realidad y tienes que preguntar, ¿qué es esto? Y tienes que preguntar, ¿por qué en Semana Santa y en Navidad tenemos vacaciones del cole? ¿Y por qué los domingos es fiesta y no los miércoles, que pilla a mitad de semana y sería mucho más descansado? O sea, nuestra cultura está dentro de una religión y necesitamos enseñar esa religión. Y tienes que enseñar lo que es un sacerdote y lo que es un obispo. Y tienes que enseñar todo eso, también hay que enseñarlo. Eso no es adoctrinamiento. Adoctrinamiento sería imponer la fe. Pero ya hemos dicho cómo tendría que educarse en esa fe, a través del testimonio. Entonces, para mí esta es la clave. Entender que puedo hacer un itinerario trabajando esos 3 ejes simultáneamente, porque todo se tiene que trabajar a la vez, pero poniendo especial atención en esa parte de fomentar dudas, preguntas, búsquedas. Y eso es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es la inteligencia con la cual buscamos sentido a las cosas, con la cual intuimos la trascendencia de los actos que realizamos. Y eso es algo que todos tenemos como capacidad, es una inteligencia, es una capacidad que tenemos y que podemos desarrollar. Y por eso tenemos que aprender a hacerlo. Se me ocurren 5 líneas maestras que podríamos trabajar para que se diera este resultado de una manera más fehaciente. Porque a mí al final lo que me interesa son los resultados. Yo veo el mundo tal y como está y no lo veo mejor. No sé si hay más espiritualidad, más religión, más fe. Lo que veo es un mundo que no tiene nada que ver con aquello que leo en el Evangelio. El Evangelio habla de lo que se trata es de construir un reino de amor, justicia y paz. Y yo no veo más amor, más justicia ni más paz. Veo cada vez más guerras, cada vez más injusticias. Y bueno, sí veo mucha gente que se quiere, pero también veo muchos odios. Busco un mundo mejor. En la categoría evangélica sería reino de Dios y en un lenguaje más llano sería vamos a intentar construir un mundo más habitable. ¿Bien? Hacia eso tenemos que caminar. Si no ese es el resultado de aquello que fomentamos con la inteligencia espiritual, entonces no estamos bien encaminados. 5 líneas maestras se me ocurren para trabajar eso. La primera, yo abandonaría radicalmente, todo lo que voy a decir a partir de ahora es opinión totalmente personal, ¿vale? Se puede discutir y tal, puede que algunas cosas sean un poco radicales en el planteamiento para alguno, pero están bastante pensadas. Yo abandonaría radicalmente una pastoral sacramental. Me explico. La forma que tenemos de educar en la fe o la espiritualidad o la religión o todo lo que quieras o todo ese menjunje junto porque no sabemos separarlo, la forma que tenemos de hacerlo es a través de los sacramentos. Bautizamos a los niños, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, si estudiáis sacramentología, no tiene ningún sentido bautizar a un niño que no puede confesar su fe. Bautizamos a los niños, después les hacemos la primera comunión, la confirmación y finalmente matrimonio y ya lo que venga después, ¿no? Y ponemos como un itinerario, o sea, como forma parte de nuestra vida social. Ojo, ha nacido un niño, habrá que bautizarlo, ¿no? Habrá que bautizarlo, pues tenemos que juntarnos todos, porque hay que celebrar la vida, porque no sé qué, pero bueno, ¿dónde está la catequesis que hay detrás de todo esto? ¿Qué significa bautizar a alguien?
¿no? La primera comunión. Tú estudias algo sobre Eucaristía y dices, es imposible que un niño entienda con 6, 7, 8, 9 años, entienda lo que significa la Eucaristía. ¿Qué prisa tenemos? Y entonces vamos haciendo un itinerario a través de los sacramentos. Yo creo que podemos quitar eso. No quitar los sacramentos, no me entendáis mal, sino quitar esa forma de organizarlo de esa manera. No tenemos ninguna prisa con los sacramentos. Vayamos educando en la fe, vayamos haciendo personas espirituales, vayamos introduciendo la religión también, y cuando llegue el momento, todo eso se tendrá que manifestar y se pedirá por sí mismo. Pero establecer la pastoral como un itinerario entre sacramentos, a mi juicio, es bastante equivocado. Aparte de lo mal que lo hacemos, ¿vale? No tiene sentido que pidamos a los chavales 3 o 4 años de formación para confirmarse y a los matrimonios para casarse un fin de semana de formación. Cuando confirmarse no tiene ninguna repercusión así demasiado visible en sus vidas, y casarse, juntarte con otra persona, te dicen que el vínculo es indisoluble, que no te puedes separar. Espera. ¿Y para esto en 48 horas tú me dejas preparado? ¿Para 60 años que voy a estar con esta persona? ¿Con todos los líos que pueda haber? No tiene sentido. El mismo Papa Juan Pablo II, con su habitual sentido del humor, dijo en alguna ocasión, con un poquito de coña, pero lanzándosela a quien se la tenía que lanzar, insinuó que la primera causa, sin ninguna duda, del divorcio era el matrimonio. Obviously. Claro. Como queriendo decir, si no casarais a la gente, no tendríamos este problema. Pero es que casamos, entiendo, ¿no? Entendedme. Es decir, que tú vas a casarte y no te ponen ninguna pega, un cursillo de unos pocos días, no sé, y que estés regularizado con la iglesia, que no tengas ningún problema. Y ya está. Entonces, ¿dónde está la base de lo que es el sacramento? Entonces, lo primero que haría es revisar eso y podemos inventar una pastoral, un itinerario que no tenga que ver con los sacramentos y nos quitaríamos de muchos problemas. Y haríamos una cosa mejor concebida. Segundo, concebir al niño como un ser que camina y que se va construyendo, ¿vale? Que es capaz de Dios, pero no desde el mismo momento en que nace, de la misma manera, ¿vale? El otro día, en el anterior despertar religioso que tuvimos en el colegio de mis niños, el sacerdote dijo una cosa bonita que me gustó. Dice, los niños con 3 años son capaces de Dios. Me gustó mucho la frase. Lo que no me gustó es el argumento, porque dijo, porque si tú le dices a un niño que cierre los ojos y que se imagine a Dios, se lo imagina. Y el que estaba a mi lado, otro padre, me dijo, y si le pides que cierre los ojos y se imagina a Bob Esponja, también. Claro, entonces, el niño es capaz de Dios, pero no porque cierre los ojos y se lo imagine, sino porque somos seres espirituales y somos capaces de Dios. Y el niño también es capaz de comerse un chuletón de ternera, ¿vale? Pero no con 2 meses de vida, ni con 1 año. No hace falta darle chuletón. Que me han dicho que el ser humano puede comer chuletón de ternera. Sí, pero no en los primeros meses de vida. Tendrá que esperar a que tenga dientes, ¿no? A que sepa masticar y a que pueda digerir eso con un poquito de... Entonces, les damos a veces demasiado alimento. Entonces, entender al niño como alguien en crecimiento y que efectivamente es capaz de Dios y puede llegar a ser una persona muy, muy espiritual. Pero dale tiempo, no tenemos prisa. Tercero, poner a Jesús de Nazaret, la figura histórica de Jesús de Nazaret, en el centro de todo lo que hagamos. O sea, no poner las ideas, los dogmas, los pensamientos, los sacramentos. Entonces, no, Jesús de Nazaret, el Jesús histórico. Aquel hombre que vivió y murió. Y no hace falta que empecemos porque resucitó, no. O sea, quiero decir, el mismo ejemplo que estaba poniendo antes. Llega la Navidad, un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años. Vale, le voy a explicar que lo que celebramos es que nació un tipo que se llamaba Jesús y que nació en Belén. No hace falta que dé todos los detalles sobre la virginidad de María, lo crea o no lo crea. ¿Sabes? Podemos empezar con, nació un niño y este niño luego se convirtió en Jesús, el carpintero, el profeta, el Mesías me parece mucho, ¿no? Y ya iremos trabajando con esto. Ya vendrá el avanzar un poquito más en eso, pero poner a Jesús en el centro, porque veo que se hacen muchas actividades. Veo cantidad de actividades de pastoral que tienen que ver con relajación, con valores, con, no sé,
una interioridad, pero que no sabe exactamente a dónde va, y que el centro de lo que es nuestra fe cristiana, que es Jesús de Nazaret, no llega a aparecer nunca. Y de hecho, lo que es la palabra de Dios, la Escritura, que es donde nos cuenta quién es Jesús de Nazaret, no lo conoce ni el catequista, ni la monja, ni el cura. Hice una dinámica una vez, esto fue en un pueblito de la Sierra de Córdoba. Estaba ayudando yo a la campaña del DOMUN en Córdoba. Llegamos allí y bueno, había un grupo de jóvenes y íbamos a trabajar con ellos para el tema del voluntariado, con la campaña y esto. Hicimos una dinámica y les pregunté yo, bueno, decidme cada uno cuál es el pasaje del Evangelio de la vida de Jesús que más os gusta. La gente fue diciendo, pues, cuando cura al leproso, cuando no sé qué, tal. Y uno dice, a mí me gusta ese pasaje tan bonito en el que llega un pajarito y se pone en la mano de Jesús a comer las migas de pan. Eso no viene a ningún sitio. ¿De dónde había sacado esa historia? No sé. O sea, no se conoce la palabra de Dios, porque no se lee la Escritura. Entonces creo que hay que poner en el centro esa lectura de la palabra que nos centre Jesús de Nazaret. Cuarta, y esta es la que vamos a trabajar ahora mismo a continuación. Tenemos que aprender los métodos, digamos, los itinerarios de entrada y salida al mundo interior. Esto para mí es fundamental. Esa espiritualidad se gesta en nuestro interior, hay una vida interior. Y yo puedo acceder a ella. Accedo por la oración, ¿verdad? Accedo, lo que hemos dicho a veces, supongo que casi todo el mundo ha puesto en espiritualidad contemplar un amanecer, por la contemplación, por el silencio, pero a veces no por el silencio, sino por la música. Hay caminos de entrada y de salida a ese mundo interior. No siempre, cuando os he preguntado, ¿eres una persona espiritual? Alguno decía, no siempre, no en todas las ocasiones. ¿Cómo entro yo a mi espiritualidad y cómo salgo de ella? ¿Cómo se entra y se sale? Eso se aprende también. Y es parte de lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Pero hay veces que es la música, un CD de Enya te puede ayudar, pero también puede ser música hip hop o lo que sea. O sea, depende del tipo de música que a ti te llegue. Es la forma de trabajar desde las emociones y por eso la importancia de la inteligencia emocional, ¿vale? Y, por último, un quinto elemento sería para mí no solo no abandonar, sino darle un lugar preferente a todo lo que sea acción social, voluntariado o como lo queramos organizar. Pero si hay una verdad de fe, si hay algo que tenemos que creer, si hay algo que está claro en el Evangelio, digo como cristianos, otras espiritualidades, otras religiones lo verán de otra manera, pero en nuestra fe cristiana, si hay algo claro en el Evangelio es Jesús lo que hizo fue ayudar a toda la gente necesitada. Y cuando terminó, su discurso fue claro. Digo, yo soy el pobre. Mateo 25. Cuando das de comer a un hambriento, me estás dando de comer a mí. No como si me dieras, me das de comer a mí. Cuando vas a visitar a la cárcel a un preso, independientemente de lo que haya hecho el preso y por qué esté en la cárcel, cuando vas a ver al preso, me vas a ver a mí. Tú dices, pero si ese tío es un asesino, pues me vas a ver a mí, yo soy el asesino. ¿Cómo es eso? Porque eres tú el que tiene que ir a ver al preso, da igual de por qué sea preso. Cuando vas a ver a un enfermo, me vas a ver a mí. Eso así, estar siempre con el más débil, porque siempre hay alguien más débil que yo. Siempre hay alguien en inferioridad de condiciones con respecto a mí. Siempre. Entonces, siempre hay alguien a quien puedo ayudar. Por muy mal que yo esté, siempre hay alguien que está peor que yo. Y ese otro peor que yo, ese es Cristo. Esto es una verdad de fe, así. Esto es en lo que creemos los que creemos en Jesús de Nazaret. Entonces, no puedo trabajar espiritualidad, no puedo educar en la fe si quito esto, porque esto es la esencia del Evangelio. La opción preferencial por los pobres, la opción preferencial por los excluidos. Ahí tenemos que estar. Con esos 5 ejes, yo creo que se marcan unas líneas maestras que nos pueden ayudar a generar una serie de actividades que nos ayuden más a una pastoral que vaya pasando, y termino, de una pastoral ideológica, muy en las nubes, muy de conceptos, muy de dogmas, a una pastoral existencial, de experiencias, de emociones, de sentir, ¿no? De experimentar a Dios, de encontrarte tú con Dios, es decir, que entres a tu interior y encuentres ahí a ese Dios que existe dentro de ti.
Eso es la pastoral, no hacer cosas o no aprender cosas. Pasar de una pastoral ideológica a una pastoral experiencial y emocional. Otro eje sería pasar de una pastoral que yo llamo precocinada a una pastoral Masterchef. ¿Vale? O sea, nos dan todo ya precocinado, o sea, todo hecho. Esto es lo que tenéis que hacer, esta es la actividad, esto no sé qué. Deja que los chavales hagan. Deja que lo hagan ellos. Y van a encontrarlo, no te preocupes, encontrar el camino. Saben cocinar, porque es su vida, entran en su interior. Y por último, pasar de una pastoral eclesial o demasiado jerárquica a una pastoral más democrática. O sea, al final dependemos tanto del, iba a decir del maldito cura, del padre Jaime o de quien sea, ¿no? O sea, al final todo depende tanto de, porque depende de lo sacramental, recordad, depende tanto de que venga el capellán o que no venga el capellán, de que el obispo dé permiso o no dé permiso, de que la actividad la coordinemos con el obispado o no la coordinemos. Deja, o sea, hazlo tú con tus chavales y ya está. Y ahí se irá formando algo y eso también es ser iglesia. Ser iglesia no es solamente estar así a las faldas de Monseñor, ¿vale? Es otra cosa. Creo que podemos crear una iglesia mucho más democrática. Pero no democrática porque voy a votar quién es el obispo o el papa, no se trata de eso, sino de creer que de verdad que lo que estoy viviendo no necesito que nadie me lo firme. Lo que yo estoy viviendo es mis preguntas, estoy encontrando mis respuestas y lo estoy expresando así, ole tú, ya está. No necesitas más. Eso es lo que reclamaba especialmente San Pablo, cuando iba por las comunidades. Dice, tira para adelante, no necesitáis que venga nadie a deciros que sí o que no. Se verá en vuestras acciones. Si el mundo va a mejor, esa pastoral está funcionando. Y si no, no está funcionando. ¿Vale? Bueno, hasta aquí lo que quería decir, sobre todo para aclarar esos conceptos y trabajar desde ellos. Fe, espiritualidad y religión, y dar algunas pautas de cómo puede ser una pastoral que yo creo que tenga unos ejes más claros para dar resultados. ¿Vale?